legislativo hasta los primeros días de febrero, donde bueno, ahí recomenzaremos obviamente las acciones, ¿no es cierto? Claro, pero sí tuvieron durante esta semana sesiones preparatorias, sesiones Sí, especiales. estuvimos hasta, bueno, ya la semana pasada ya fue la última semana, habíamos, eh, ahora, bueno, la legislatura normalmente el mes de enero está prácticamente cerrada. Este año ha sido distinto, ya se redujo a 15 días y bueno, en el caso puntual nuestro vamos a seguir trabajando durante enero. Ya también estamos empezando a trabajar en materia legislativa con nuestros proyectos y bueno, y trabajando sobre todo con la gestión hacia el gobierno provincial. Había razones este año para generar esas sesiones especiales, ¿no? Sí, sin duda, sí vamos a continuar. Quedan pendientes proyectos muy importantes de cara al año legislativo, pero bueno, tenemos la reforma del Código Procesal Penal, tenemos el juicio por jurados, entre otros, eh, entre otros proyectos importantes que tienen que ver sobre todo con darle un marco legal de soporte al gobierno provincial que tiene que ver con poder seguir avanzando sobre las mafias que están imperando en nuestra provincia, vinculadas sobre todo al narcotráfico y que necesitamos darle las herramientas legales en este marco de crisis que tenemos en la provincia Claro. para avanzar sobre eso. Esteban, las sesiones, por lo menos estas iniciales, digo, estas preparatorias, estas especiales, tratando temas muy puntuales, digo, ¿fueron de mucha discusión a nivel del Senado o no tanto? Bueno, nosotros en el Senado hemos tenido un trabajo muy fuerte entre los bloques, actualmente somos, en realidad son tres bloques con un monobloque, el senador Gramajo, que actúa articulado con nuestro bloque, el bloque de Unidos, que conformamos 13 legisladores, 13 senadores, y el bloque del PJ que ha quedado reducido a 5 bancas. Pero bueno, todas las leyes han salido por unanimidad. O sea que bueno, tuvimos un trabajo previo importante de acuerdo dentro del trabajo legislativo, que también habla bien en este caso de la oposición de entender la necesidad de estas reformas de carácter urgente. Está bueno que salgan por unanimidad, digo, más allá de la discusión que se pueda generar o el intercambio de ideas o el perfeccionamiento de pronto de determinada ley o de determinado proyecto, pero está bueno lograr esa unanimidad. Bueno, nosotros se apostó desde nuestro bloque, desde la presidencia de nuestro bloque, con Rodrigo Borla y con Felipe Micli, que es el presidente pro tempore de la Cámara, y por obviamente un claro alineamiento de nuestro gobernador, dentro de las posibilidades de salir por unanimidad, que era importante el respaldo de todo el arco político a estas medidas en ese sentido. Podríamos en determinado momento, podríamos haber sacado algunas leyes más imponiendo simplemente la mayoría en el Senado, pero creímos que era importante darle tiempo a la oposición también, a leer los proyectos, a generar su postura y avanzar inclusive aportar algunos cambios si fuera necesario, pero también para avanzar sobre la unanimidad que es muy fuerte y muy importante de cara a la aprobación de estas leyes, que la mayoría tiene que ver con enfrentar el delito. Seguro. Bueno, con amenazas, con una fuerte presencia y cantidad de allanamientos en la ciudad de Rosario, me parece que más allá de que quieren amedrentarlo, la idea clara que tiene Puyaro y a partir de ahí las directivas que le traslada a cada uno de ustedes es mantener indudablemente ese rumbo de atacar el narcotráfico. Bueno, sin dudas, sin dudas. Bueno, trabajamos ya varios días sin homicidios en la ciudad de Rosario, puntualmente, que tiene que ver con un cambio en la política y en la mirada De cómo encarar las de cosas. cómo encarar la situación, pero también del estado de situación. Cuando nosotros hablábamos días antes de asumir, o inclusive los primeros días que se asumió, decíamos, bueno, del rojo que dejaron en las cuentas provinciales el gobierno anterior. Yo creo que el rojo es el mal menor. El mal mayor es la destrucción del Estado en términos generales. Cuando asumió el gobierno de Maxi Puyaro, con el ministro Cocochoni, había 20 móviles en Rosario patrullando, 8 en la ciudad de Santa Fe. El estado de destrucción total, móviles, digo, patente AF, AE, modelos 2022, Que no 2023, andaban. con 50.000 kilómetros, sin ningún service, sin cubierta, con alguna falla técnica, tirados. Entiéndase, Amarok, Cronos, autos nuevos en la policía, directamente tirados. Situación similar con ambulancias en el ámbito de la salud. Así que situación similar que se traslada, por ejemplo, a vialidad, por ejemplo, con situaciones de falta de maquinaria, falta de presupuesto. Hoy estamos ya, en el caso de nuestra región, trabajando con Camila Becerra coordinadamente, marcando las prioridades de nuestro gobierno, en nuestro caso como senador, pero también apoyándonos en las gestiones. Cuando nos sentamos con Camila hace
unos días, y bueno, ¿qué pasa, Camila, que no pueden cortar el césped? Dice, y Claro. el tema que el Que es presupuesto, que es algo que es algo básico. básico. Y dice, el presupuesto es muy acotado, nosotros estamos acostumbrados a tratar de eh, hacer lo que alcance todo el año. Le digo, no, digo, a ver, yo necesito que el césped esté cortado ahora, y si falta presupuesto, yo como senador tengo que ir a pelear más presupuestos para mantener. Estamos hablando de césped, ¿no? Ni de iluminación ni de reparación. Bueno, hoy cambia la perspectiva, hay una articulación entre la Secretaría de Recursos Hídricos y Vialidad, se va a empezar a trabajar en conjunto. Hay que revalorizar el rol de los laburantes. Digo, en la crisis, por ejemplo, del trébol, lo que han trabajado los empleados de Vialidad eh, en días festivos, inclusive hasta altas horas, ha sido muy importante. Y bueno, pero también hay que revalorizar ese rol y que la gente trabaje en mejores condiciones y que se sienta respaldado. Y en el proceso estamos construyendo una política de cambio. Nos venimos reuniendo, yo ya tuve la semana pasada reuniones con productores, bueno, en el Trébol, en Casas, en Cañada de Rosquín, abordando entre cuestiones hídricas y también el tema de caminos rurales. Nos preocupa mucho la situación de los caminos rurales para la hora de sacar la cosecha. Sobre todo por la destrucción del agua, ¿no? Exactamente, la destrucción del agua, y obviamente hay que reconocer la falta, sobre todo, yo voy a hablar de rutas provinciales, bueno, podemos hablar de la 32S que pasa cerca de Carlos Pellegrini, que une el Trébol con Cañada de Rosquín, por ejemplo, la 40S, digamos, hay rutas provinciales de tierra que no han tenido un mantenimiento acorde en los últimos años y que hoy, sumado a las lluvias, a que se ha llevado los caminos, a la erosión de los caminos, pone en riesgo la salida de la cosecha. Y hoy, bueno, tenemos que articular dentro de los recursos disponibles rápidamente para dar respuesta a los productores. ¿Por qué es ingreso? Porque aparte es la actividad económica, es el motor de nuestra provincia y de nuestra región. Y bueno, y eso implica articular con las comunas, con los municipios, articular acciones que tienen que ver con empezar a dar respuesta. Y también, yo digo que el productor agropecuario siempre está predispuesto cuando ve que hay respuesta. Claro. Digo, muchas veces yo discuto con algunos presidentes comunales, intendentes, que dicen, no me alcanza la plata de la tasa por hectárea, tengo que aumentarla. Primero arregla el camino. Si el productor ve que el camino está arreglado, que hay respuesta, te va a pagar. Digo, es una realidad que existe y que tenemos que trabajarlo en esa línea. Es preferible, yo creo que apuntar a ese sistema y empezar a dar respuesta, a trabajar con los productores. Nosotros tenemos distritos muy grandes, es decir, hay distritos con 400 kilómetros de caminos rurales. Sí. Obviamente que se hace muy difícil mantener en condiciones óptimas a todos los 400 kilómetros de caminos. Ahora hay que sentarse con los productores, con las entidades de productores, determinar cuáles son los troncales, cuáles son los que tienen que usar. Darle prioridad a los más importantes. Cuáles se tienen que usar días de lluvia, cuáles están vinculados a las actividades intensivas. A ver, cuando se rompe un camino, tiene que ser para sacar la leche, por ejemplo, para movilizar animales. No para ir a ver cuánto llovió el campo el día de lluvia en una práctica agrícola, porque el costo que tiene realizar un camino y la afectación que tiene. Es una modalidad bastante frecuente claro, de los productores. Entonces, ¿no? También habla de responsabilidad, de identificar cuáles son los caminos de emergencia para día de lluvia y cuáles son los que hay que sostener. Ahora eso implica. Pero dejarlo en claro a los productores. Un trabajo con los productores y especialmente con las entidades de productores, que es lo que tenemos que empezar a llevar adelante. Obviamente estamos en periodo de lluvias. En estos periodos es muy difícil hacer la reconstrucción total de caminos, tenemos agua en las cunetas, viene lloviendo. El tema es garantizar la transitabilidad y empezar una reconstrucción de caminos rurales global. Sobre todo yo hablo de rutas provinciales de parte de Vialidad de cara al invierno, que es la etapa seca donde se deben hacer las obras. Claro, Esteban, vos decís, me reuní con productores en Casas, ¿dónde más? Cañada de Rosquín y en el Trébol. ¿Vas a seguir con otras localidades? Sí, en la medida, la iniciativa fue de los productores que nos han convocado en general, así que en la medida que nos convoquen, que nos planteen, aparte productores de un núcleo donde, digamos, están en esos distritos y que también... ¿Y lo que te plantean es caminos rurales? Principalmente obras hídricas y caminos rurales son las dos problemáticas más fuertes de las cuales nosotros como gobierno provincial tenemos pensado trabajar. También para los sectores tamberos, principalmente todo lo que tiene que ver con caminos de la ruralidad, con el esquema de los ripios de acceso a los tambos, bueno, a las escuelas rurales, que son fundamentales también para la producción. Obviamente que es algo que preveíamos ponerlo en marcha mucho más rápido, que la crisis climática global implica una cantidad de recursos que se van a ir a esa emergencia y que quizás
nos termina afectando en los tiempos también, en el contexto nacional económico. ¿Te preocupa el hecho de que durante 4 años no hubo trabajos como para aprovechar la sequía y avanzar con el tema de de los canales? Sin dudas, a ver, lo básico y lo fundamental tiene que ver con que las obras hídricas hay que hacerlas en periodos secos. No lo hicimos. No lo hicimos. El anterior gobierno provincial, yo doy fe de las gestiones de los comités de cuenca, de algunas entidades de productores, pero no se hicieron y, a ver, veníamos de un periodo seco, asumimos y en un mes nos viene la crisis con lluvias extraordinarias por encima de los 200 milímetros en muchas localidades y regiones de la provincia, que bueno, obviamente condiciona el desarrollo de las obras. Ahora, sí lo que le trasladamos a los productores, que para nosotros es una prioridad, caminos rurales, obras hídricas y avanzar en el desarrollo energético. ¿A los comités de cuenca le cabe alguna crítica, digo, de que durante 4 años no se haya podido, por ejemplo, avanzar con el canal Violato, con los otros canales que desembocan prácticamente en la ruta 13 hacia Cañada Rosquín, por ejemplo? El tema es entender que los comités de cuenca están conformados para mantener las obras y no pueden realizar ninguna obra sin la autorización de la Secretaría de Recursos Hídricos. Menos obras de esa envergadura. Claro. No es que el comité de cuenca define la obra y define el lugar. Es el gobierno provincial quien lo define. En todo caso, el comité con autorización puede avanzar en algunas obras, pero el rol fundamental del comité de cuenca es el mantenimiento. Después, en los criterios, yo creo que hubo un criterio acertado del comité de cuenca Carrizales, donde prácticamente dejó los últimos 2 años el gasoil, que es la cuota de gasoil que pagan los productores, a valor histórico. Estaban en la última asamblea en 150 pesos el gasoil, pero con un criterio que dicen, no nos están autorizando obras desde el gobierno provincial y a nosotros no nos sirve acumular plata. No. Entonces era una cuota que quedó atada al mantenimiento y lo que necesitaba el comité para funcionar en lo básico. Y que no le significaba una erogación al productor. Digamos, por lo menos es reducir el margen de erogación. En aquel momento el gasoil era casi al 50% del valor real, hoy quedó ya inclusive muy lejos. Obviamente que volvemos a lo mismo, nos decían las autoridades del comité. A nosotros, la verdad que estar cobrando una cuota y no poder llevar adelante las obras que el productor necesita, hace que el productor se enoje con el primero que tiene cerca, que es el comité. En ese caso yo creo que hay una decisión acertada del comité de Cuenca Carrizales. Nosotros ya estamos trabajando con los ingenieros de la Secretaría de Recursos Hídricos para la aprobación del tramo que falta del 446, digamos, el canal, el vergero para la evaluación y la puesta en valor de ese proyecto, ir paso a paso con los canales troncales que le faltan a esta región. ¿Al Violato qué le falta? Bueno, el Violato es, a ver, hay una discusión obviamente de funcionamiento del Violato, de regulación. Seguramente se van a hacer los estudios pertinentes para analizar la situación del canal Violato. Y después hay discusiones técnicas de la recurrencia o no recurrencia, de los años de recurrencia, que es un aspecto técnico, digamos, para una lluvia de cada cuántos años soporta. Si evaluamos, por ejemplo, cuando hicimos la situación del trébol, la lluvia del trébol, los ingenieros de recursos hídricos estimaron que tiene una recurrencia de una lluvia de esas características cada 150 años mínimo. O sea, en esas condiciones, digo, casi 250 milímetros en 2 o 3 horas, es una recurrencia altísima, por lo cual, si bien tenemos que tener el mejor sistema hídrico posible, hay determinadas lluvias que no hay sistema que lo soporte. Claro, es más o menos lo que pasaba. El viernes lo tuvimos al doctor Escajadillo al aire, hablaba directamente desde Reconquista y dice, no hay población que pueda soportar, dice 350 milímetros en pocos minutos. En pocos minutos, con mucha intensidad. Ahora, bueno, ¿qué implica? Acá pasa lo mismo. Ahora, ¿qué implica? Hay que cambiar algunas modalidades de manejo del agua. El agua se mueve mucho más rápido. El manejo de retardadores aguas arriba para que el agua empiece a bajar más lento, sin afectar aguas arriba, pero que tampoco el agua arriba afecte a quienes están aguas abajo. Implica una discusión. Nosotros en esta región y muchos productores tienen una afectación fundamental hacia el este, que tiene que ver con la ruta 34, que es una ruta nacional, que vialidad, además de no arreglarla, no habilita el cambio en muchos casos de alcantarillas y termina siendo un tapón. Termina siendo un dique. Un dique, exactamente, sí. Que en algunos casos, como en casa, funciona defendiendo al pueblo, puntualmente, pero que también termina siendo un dique donde por eso se corta la ruta. Y eso afecta, sin dudas, y para explicarlo a la gente, hablamos con el ministro Enrico días pasados.
pedirle un plan integral de cambio del escurrimiento del agua sobre el tramo de la ruta 34 de Angélica a Rosario. Me dice, no nos van a dar nada, tenemos que ir kilómetro por kilómetro, alcantarilla por alcantarilla, con el proyecto en mano y hacer un trámite con Vialidad Nacional para que le habilite y que lo pague la provincia aparte. Digo, no se van a hacer cargo directamente de Vialidad Nacional. Esa es la situación actual que tiene que ver, por ejemplo, con la ruta 34, que funciona como dique, como bien decías. Y que por eso se está complicando permanentemente, por ejemplo, la zona de las Bandurrias. De Bandurrias y y la parte de Casas, Casa, ¿no? exactamente, entre Casas, Centenio y Bandurrias tenemos una complejidad muy grande. Y mucha agua que llega ahí. Exactamente. Y lo puntual y fundamental entender de que los sistemas hídricos son integrales. No pasa por sacar el agua de un distrito, de un campo, porque abajo hay otro. Y si se acumula el agua, aguas abajo, siempre pueden haber otros perjudicados que antes no eran perjudicados. Entonces hay que trabajar fuertemente con los ingenieros en las mejores obras posibles en esos casos. Obviamente que uno quisiera que no haya agua y que el agua no dure, que escurra lo más rápido posible en todos los lugares. Ahora, yo no soy ingeniero en la materia, no soy especialista en la materia, como dicen los ingenieros, el agua va por los bajos, y hay determinados bajos que son bajos, muy bajos, que fueron toda la vida bajos, y que lo van a seguir siendo seguramente. Ahora, sabemos que también hay lugares que nunca fueron bajos y que tienen acumulación de agua. Que eso implica también atacar las canalizaciones clandestinas. Sabemos que hay canalizaciones clandestinas. Hay un sistema de denuncias anónimas. O sea, al productor, al que anda por el campo, que ve canales clandestinos, no necesitamos que den nombres, es con un link en la página de la provincia, se puede hacer la denuncia, es anónima, 100% anónima, y que es fundamental para poder intervenir con los organismos provinciales sobre las canalizaciones clandestinas. Claro. Ante la desesperación, ante la burocracia, hay quienes avanzan en obras clandestinas, y bueno, pero eso repercute muchas veces sobre el sistema en general o sobre otros vecinos, porque en realidad me saco el agua yo, sí, pero se la tiras la tiro a otro. Entonces... es un sálvese quien pueda. Exactamente. Que tiene que ver también, Antonio, con la ausencia del Estado. A ver, yo en eso, denunciemos las canalizaciones clandestinas. Ahora, yo responsabilizo a los productores, no, porque tuvimos 4 años de sequía. No se hizo nada en materia hídrica y el productor hace lo que puede, ¿entendés? O lo que le parece, en función de una lógica de Estado 100% ausente. Si el Estado no lo hace, está ausente, no me hace la obra estructural que yo necesito para sacar el agua, tener menos impacto, bueno, yo hago lo que tengo a mano, según lo que a mí me parece, y que la mayoría de las veces seguramente no esté bien. Y no lo estoy justificando. Tenemos que regularizar. Lo que necesitamos es reconstruir el Estado donde sea el poder de policía y el que marca la obra. Y el que marca también la celeridad de la obra. Porque, como nos dicen los productores, dice, le vamos a dar crédito, pero reuniones de estas ya tuvimos los últimos 15, 20 años un montón. Y es real. Yo le decía, yo estuve generalmente del otro lado del mostrador y ahora que he estado del lado de la gestión, pedimos tiempo para poder acomodarnos. El contexto nacional es complicado, el contexto económico es complicado, pero yo le digo, cuando están enojados los productores tienen toda la razón del mundo en estar enojados. Esteban, 2 temas para terminar. Una, cuando vos decís, en Rosario había 20 móviles que funcionaban, ¿y cuántos no funcionaban? Bueno, eso es incalculable, pero la ciudad de Rosario tiene que tener... Pero 20 móviles, 20 patrulleros, por ejemplo, que funcionan en una ciudad como Rosario, y que el resto no funciona. La foto que nosotros decimos cuando Maxi Puyaro se fue de ministro de Seguridad, estaban patrullando alrededor de casi 200 móviles en Rosario. En cuadrantes, con georreferenciación, como corresponde, divididos, controlados. Pasaron al día que toca asumir como gobernador a 20, prácticamente sin ningún tipo de control al respecto. O sea que... ¿El resto estaba inactivo? El resto estaba inactivo. ¿Pero por qué? ¿Por rotura, por falta de mantenimiento? Por rotura, por falta de mantenimiento, por falta de coordinación con la fuerza. Y también una cantidad... ¿cómo suplían la ruptura? Mandaban todos los días a patrullar a gente del interior. O sea, desvestían el interior para patrullar Rosario. ¿Qué pasaba con la unidad regional? Exactamente. Acá. Pero no porque faltaban oficiales en Rosario. Faltaban móviles, faltaban estructura. O sea, a ver, la lógica era, y que lo hemos hablado con algunos agentes en privado, con algunos agentes de la unidad regional, que decían, a ver, nosotros nos mandan 8 horas a ir de punta a punta, ida y vuelta, por Oroño. Dice, no conocemos la ciudad, no conocemos... en realidad es hacer presencia nada más, porque la capacidad de intervención de agentes de policía que no conocen el territorio, que no estudiaron ese territorio, es mucho más baja.
Claro. Entonces, bueno, ese es un tema del punto con el que nos encontramos. Ni hablar la situación de las cárceles, bueno, la intervención ha sido rápida, ahora seguramente es mantener el ritmo y darle las herramientas al gobierno provincial. Te preguntaba esto de lo de Rosario, porque esto repercute, por ejemplo, en el estado de los móviles que tenemos en la Unidad Regional 18, ¿o estamos bastante bien? Si bien, obviamente, se puede mejorar, acá ha habido un buen trabajo en ese sentido. Nosotros sí lo que tenemos una deficiencia es de cantidad de agentes, hay una deuda en cantidad de agentes principalmente. Según Molineri, dicho en varias oportunidades aquí en la radio, faltan más de 100. Sí, aproximadamente. Lo que nosotros planteamos y estamos trabajando con el Ministerio, ya se lo planteé, es impulsar la promoción que tiene que ver con generar agentes de nuestra región, fundamentalmente. Eh, y poder multiplicar. Agentes no se fabrican de un día para otro, por lo cual por eso es que la política del gobierno provincial ha tenido que ver con aquellas funciones que pueden hacer civiles, capacitar a civiles, o fortalecer, por ejemplo, que los sumariantes, quienes hacen trabajo administrativo, y no necesariamente tienen que tener formación policial, y quien tiene formación policial y portación de arma esté netamente en la calle, que es la forma más rápida de multiplicar mientras avanzamos en un proceso. Y que de pronto el sumariante pase a la calle. Exactamente, ese es un punto fundamental que nosotros necesitamos como forma rápida de multiplicar. Ahora, lo que estábamos planteando con Molineris es generar y promocionar la carrera policial. Yo en estos días voy a tener una reunión con el Ministerio de Seguridad para incluir al Departamento de San Martín en los próximos cursos de formación policial, pero necesitamos policías de acá. En el gobierno anterior se dio un fenómeno, abrieron la escuela, un anexo a la escuela, digamos, reutilizaron en la ciudad, en la localidad de Murphy, departamento General López. El 85% de los inscriptos eran del departamento Vera. O sea, Del norte. claro, de Vera se fueron a estudiar a Murphy. De un sinsentido total. Bueno, pero a ver si manejo mal el dato. La mayoría de los policías que tenemos en el departamento de San Martín son del norte. Exactamente. En realidad de la provincia. Ahora, el objetivo, nosotros lo hablamos, yo lo hablé con el ministro, le digo, yo si se podría en algún momento planificar, me pidieron tiempo, tener una corte, digamos, abrir un espacio de formación quizás en el mismo departamento o en la región. Ahora me dice, y me plantean el ejemplo de Murphy. Yo le digo, no. A la hora de cerrar la inscripción tenemos que evaluar. Si los inscriptos no son del departamento de San Martín o de departamentos aledaños, no tiene sentido. No. Digo, porque en realidad no tiene sentido traer a formarse gente de departamento del norte, que es donde nos sobra. Nosotros queremos hacer la formación acá para sumar agentes y revalorizar la formación policial en el departamento. Porque también eso significa conocer el territorio. Exactamente. Y aparte tenemos otra solución. El grado a ver, es entendible. Las guardias se terminan haciendo de 24 a 48 por 72 o por 96. No es la misma la efectividad de un oficial que primero tiene que viajar haciendo dedo, 400, 500 kilómetros de ida, 400, 500 kilómetros de vuelta, y tiene que estar de guardia 48 horas seguidas. En algún momento tiene que dormir. Digo, entonces, no es lo mismo si uno tiene oficiales de la zona que terminan y se van a su casa y pueden descansar, estar con su familia. Es otra la realidad. Entonces nosotros tenemos que apuntar a fortalecer, además de lo que decías vos recién, Antonio, del conocimiento del territorio, que es fundamental. Nosotros necesitamos más policías, pero más policías de nuestra zona. Ahora, no hay una camada, recuerdo cuando hablamos, el jueves, miércoles o jueves de la semana pasada hablamos con Molineri y él decía que hay, una camada de recién egresados que todavía no están en funciones o que todavía no tienen destino. No tienen destino todavía. ¿Y qué están haciendo esos? No están en etapa de formación, todavía están, digamos, por Pero salir. porque no terminó la etapa de formación. Exactamente, pero que supongo que les van a dar destino ya en las próximas semanas. Algunos de ellos pueden venir a la zona. Esperamos, yo le hice el pedido al ministro de que vengan a la zona, obviamente entendiendo que hay una prioridad muy fuerte que tiene que ver con Rosario y con Santa Fe hoy, sí. Que son los focos más importantes de inseguridad, claro. Y que, como dice el gobernador, si controlamos Rosario y Santa Fe, el interior va a estar mucho mejor. Exactamente, también. Y se va a poder trabajar más fuertemente. Claro, Molineri decía que infantería, por ejemplo, lo están sacando todos los días a Rosario, Santa Fe o a otros lugares para hacer allanamiento. Exactamente. Y nos quedamos sin infantería nosotros. Exactamente. Entonces, es una situación que bueno, en la medida también que se estabilice la situación, el avance policial, vamos a estar
en mejores condiciones también acá en el interior. La última tiene que ver con las gestiones en viviendas que hiciste con la intendente de Sastre y el intendente Pellegrino. No, bueno, nos reunimos con Lucas Crivelli, lo mismo, nos queda pendiente una reunión acá con autoridades de la comuna de Carlos Pellegrini. Vamos yendo, digamos, con distintos, no malón, digamos, que tiene que ver con marcar la prioridad y la necesidad en viviendas que tiene nuestro departamento. Vamos a trabajar mucho en los distintos aspectos que tienen que ver con vivienda puntualmente. ¿Y están encontrando respuesta, por ejemplo, en el Sí, Ministerio? sin dudas. Hay una preocupación muy grande que tiene que ver con el cierre de los recursos nacionales. Hoy por hoy, en materia de viviendas, un porcentaje altísimo del presupuesto proviene del Fondo FONAVI, Fondo Nacional Sí. de Viviendas. Si el gobierno nacional reduce o cancela estos fondos, sin dudas nos va a traer una complejidad en la ejecución para poder avanzar en el 100% en materia de viviendas con fondos propios. A ver, para explicar a la gente, no es que el FONAVI es por voluntad, salen de impuestos nacionales que pagamos todo y Sí, que se sí, sí. coparticipan. Pero sí es un miedo o una preocupación que tenemos, se están haciendo gestiones con el gobierno nacional para implementar en esa materia. Y mientras tanto, nosotros también ya vamos a empezar a trabajar en un proyecto de ley para generar un fondo propio que tenemos que Eso estamos debería analizando. salir del presupuesto provincial. Sí, en el presupuesto provincial ya está, pero nosotros estamos evaluando a nivel fiscal de qué impuestos, de qué áreas se podría nutrir un fondo de viviendas que sea a nivel provincial y que pueda garantizar en ese sentido el financiamiento propio, sin que afecte sobre todo al sector productivo. Que Exacto. de nosotros, a ver, si hay una definición que tenemos es no sobrecargar al sector productivo, y mucho menos al consumo, sino que en el caso de ser alguna cuestión de un impuesto o una recaudación tenga que ver con sectores que tienen cierta liquidez todavía y que tienen espalda para poder aportar y que no impacte sobre las pymes, ni sobre el campo, ni sobre la industria, y mucho menos sobre el consumo.